Dios les bendiga a todos mis hermanos en esta tarde, noche aquí. Y quería predicar algo porque para que lo sepáis, ¿no? Y según la homilética o lo que pueda hacer yo en esta noche, nuestra pastora de la Bastida, gracias por la oportunidad y gracias por la invitación y por este trabajo que nos has esforzado a hacer. Amén. Así que quiero dirigirme a ustedes en esta noche. Gloria al Señor. Y quiero pues compartir la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para todos nosotros como para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Así que vamos a hablar acerca del tema de hoy. Es acerca de la persecución. La persecución a la iglesia. Ese es el título que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes. La persecución a la iglesia. Entonces, haciendo un poco de historia, vemos que la iglesia del Señor, cuando se fundó en tiempos, en la primera iglesia, la iglesia primitiva, está reflejada en el libro de Hechos, vemos cómo fue perseguida la persecución. Pero si nos damos cuenta, la persecución viene de muchos años atrás. El pueblo de Dios, reflejado en el pueblo de Israel, siempre ha sido perseguido por los enemigos. Entonces tenemos un enemigo que Jesús lo declaró en Juan 10:10, donde dice que el ladrón ha venido a matar, a robar y a destruir. Entonces vemos que eso ya se convierte en persecución. Y la palabra persecución significa perseguir, una acción de perseguir algo, ¿no? Sea personas, cualquier cosa, ¿no? Perseguir. Como a veces nosotros perseguimos una meta, perseguimos un objetivo, es de igual forma, ¿no? Pero ya es al contrario. Entonces vemos cómo Satanás se ha expuesto todo su esfuerzo por perseguir a los hijos de Dios. Lo persiguió a Jesús, anduvo detrás de él y Jesús lo resistió hasta la muerte, hasta derrotarlo en la cruz del Calvario. Entonces, la palabra persecución significa eso, una acción de perseguir ese objetivo. Y quiero compartir con ustedes en el libro de Hechos, capítulo 1:8, dice la palabra del Señor que el Señor, antes de que sus discípulos empezaran a predicar la palabra, dice el libro de Hechos, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ese es nuestro versículo base bíblica como base bíblica que tenemos en esta tarde. Amén. Y quiero dar gracias a Dios primeramente y queremos orar con ustedes para que su palabra sea depositada en su corazón como esa semilla que Dios ha puesto y la sellamos para que Dios sea en nosotros fructificando esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y bendecimos esta palabra. Dios mío, llénanos de tu precioso Espíritu Santo en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Como le decía, es la persecución a la iglesia. Ese es el tema que Dios me ha permitido compartir con ustedes. En el libro de Hechos vemos que Jesús le da la comisión de quedarse ahí. Todos reunidos, como sabéis la historia, estaban reunidos en Pentecostés. Ellos tenían el mensaje donde habla en Mateo 16, donde dice la palabra que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y bautizarlo en el nombre de Jesús. Y esa era la gran comisión que tenían los cristianos en ese tiempo, los discípulos de Jesús, los que habían creído en él mientras que Jesús caminaba. Ya tenían el mensaje, pero faltaba algo que era en el día de Pentecostés se estaba cumpliendo. Dice la Biblia que ellos estaban todos unidos en el libro de Hechos, capítulo 2, dice que estaban reunidos unánime y de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y nos damos cuenta que empieza ahí la iglesia. Ya tenían el mensaje, pero recibieron poder.
Poder, lo que dice Hechos 1:8, y recibiréis poder. Entonces, cuando vemos que la iglesia tiene el poder de Dios, empieza ellos a predicar. Pedro empieza a predicar, en el capítulo 2, 3 vemos que la iglesia oraba, pero llega un momento en el cual yo quiero compartir, este es el mensaje de la revelación que Dios me dio. Ellos nunca pensaron, porque dice el Señor que le dijo, y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué sucede? Que ellos estaban tan tranquilos en Jerusalén. Y ellos estaban bien. En el libro de Hechos capítulo 4 vemos cómo partían el pan. Mira lo que dice en el libro de Hechos capítulo 4, 31, 32. Dice lo siguiente. Dice así. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, ya tenían el mensaje, pero cuando ese mensaje salía de su boca, tenía poder. Y dice en el 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aleluya. Eso es cuando estamos llenos del poder de Dios. Nadie puede decirnos lo contrario. Estamos llenos del poder de Dios y el fruto del Espíritu Santo se deja ver, se deja notar. ¿Por qué? Porque ellos estaban en un solo sentir. Y qué preciosos estaban ahí reunidos orando. Y empieza la persecución a la iglesia. ¿Cómo empieza la persecución? Con una verdad. La verdad era Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ahí empezó la persecución. Ya los judíos, los romanos iban detrás de ellos. Y como no sé conocer la historia, empieza la persecución. Pero quiero que comprendáis algo en esta tarde. En el libro de Hechos, capítulo 11, 19 al 21, con esto vamos a terminar. Dice en el 19, Hechos 11, 19 al 21, dice así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, dice que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Mira, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Dice, y la mano del Señor, esto es precioso, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Es tremendo cuando estamos llenos de la presencia de Dios, hablamos con denuedo, hablamos la palabra, no importa, estés enfermo, estés con calamidades, pasando dificultades, pero tu gozo y mi gozo es de que cuando hablamos de la palabra de Dios, por eso fue que Esteban, el gozoso, miraba al cielo y no le importaba, no sentía las pedradas, sí, la puede haber sentido humanamente, pero él dice que alzó sus ojos al cielo y pudo soportar, ¿no? Entonces vemos claramente que la persecución en la iglesia siempre ha habido, siempre la está habiendo y siempre la habrá. ¿Qué pasa? Que aquí viene lo que el Señor me mostraba cuando me dijo, toca este tema de la persecución. Ellos nunca pensaron cómo se iba a desarrollar cuando en Hechos 1:8 le dice, y me seréis testigo. Y ellos estaban tan frescos, tan tranquilos en Jerusalén. Pero cuando vemos que fueron esparcidos a causa, el uno se fue a Fenicia, el otro a Mesopotamia, el otro a Asia Menor y por así, y donde iban, Felipe se fue a Samaria, y vemos que donde iban ellos, iban sembrando la palabra de Dios. Eso ellos no entendían, no comprendían que en Hechos 1:8 se lo había dicho ya el Señor, pero no sabían la forma como iban a hacerlo. Y terminaron su comisión, su persecución, la terminaron con gozo, creyendo y sabiendo que tenían un galardón tan grande. Entonces nosotros ahora quizás no estamos en los países donde sentimos la persecución, pero vemos cómo día a día la iglesia está siendo perseguida. Esta pandemia es una persecución, yo la veo como una persecución. Satanás
quiere probar a los cristianos a través de este virus. Ha entrado el temor, el distanciamiento social y muchas cosas. La economía de los países está cayendo y esa es una persecución que Satanás la está haciendo. No, obviamente no así, pero está usando a los gobiernos, está usando a mucha gente. Entonces, mucha gente está muriendo. Por eso es que nosotros no debemos parar de predicar la palabra y hablar la palabra, pero llenos del Espíritu Santo para que haga ese efecto y poder que la gente sea salva, la gente acepte a Cristo. Amén. Entonces yo creo que la persecución, Satanás siempre hace algo, pero Dios siempre termina dándole la vuelta. Romanos 8:28 dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Si esta pandemia está, todo nos va a ayudar para bien. Así que yo os animo a la iglesia que estos son momentos difíciles, pero no imposibles. Derrotados, pero no destruidos, dijo Pablo. O sea, debemos entender que la persecución, a permanecer con él, la persecución. Debemos de estar felices de que haya persecución, porque cuando no hay persecución significa que no sucede nada. Y siempre Dios quiere llevarnos de gloria en gloria a victoria. Y las victorias son peleando. Las victorias son, tú no puedes obtener una victoria si no peleas. Entonces, es lo que Dios me ha dado en esta tarde para compartir con ustedes, Iglesia del Señor. Y de verdad, os animo a llenarse de Dios, como dice la palabra. Estaban orando unánime juntos y ellos compartían llena de un mismo sentir, de hecho y de palabra. La iglesia tiene que estar unida en este tiempo. ¿Para qué? Para poder soportar la prueba y en la iglesia hay hermanos débiles en la fe y hay que ayudarlos a ellos, hay que compartir con ellos, hay que orar por ellos, interceder por ellos, porque ese es el pueblo de Dios. Somos un ejército. Usted pelea allá en Ecuador, en Guayaquil, yo peleo acá en España mis batallas. Y así decía Pablo, por todo el mundo hay hermanos, están peleando la buena batalla. Entonces os animo, iglesia, a que en esta hora el Señor puso en mi corazón hablar de la persecución. Existe todavía la persecución. Lo sabemos que hay en países comunistas, por ejemplo, en Cuba, en Rusia, hay persecución. Pero eso no es, estás en un país donde todavía se permite hablar del Evangelio. Entonces, aprovechemos el tiempo de predicar. Ok, hay distanciamiento social, pero yo animo a la iglesia a salir de la comodidad y pelear, demostrarle a Satanás que fue vencido en la cruz del Calvario. Amén. Así que gracias por esta oportunidad que me habéis dado y este es el mensaje que quería compartir con ustedes, que Dios puso en mi corazón. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo desde aquí y que la gracia y el poder de Dios esté sobre ustedes. Y voy a orar para terminar este mensaje que Dios me dio. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre, porque yo sé que tú estás haciendo algo en la vida de mis hermanos, en mi vida Señor y en tu iglesia. Padre, oramos por cada hermano que esté débil en la fe, Señor. Levántalo. Si está desanimado, anímalo, Señor. Si está en prueba, Señor, ponle gozo en las pruebas. Padre, si falta fe, aumenta su fe. Señor, si está pasando necesidades, suple toda necesidad. En el nombre de Jesús. Señor, si está enfermo, sánalos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Que Dios me los bendiga y bendiciones.